¿Cuál es el hecho histórico más espeluznante? Se ha convertido en un evento más popular desde el centenario de la Primera Guerra Mundial, pero la batalla de la fortaleza de Osowiec. A principios de 1915, menos de 1.000 rusos imperiales estaban sitiados en Osowiec por varios kilómetros de soldados del ejército imperial alemán al mando del infame Hindenburg. Para minimizar las pérdidas en caso de un asalto total a la fortaleza, los alemanes optaron por utilizar gas cloro. Este gas provocó que los defensores rusos tosieran sangre, que intentaron limpiar con trapos y sus propios uniformes. Mientras los alemanes avanzaban hacia la fortaleza a través de las nubes de gas y niebla, fueron contraatacados por los soldados rusos moribundos cubiertos con trapos y uniformes ensangrentados, mientras algunos supuestamente tosían sus propios pulmones. Por lo tanto, desde el punto de vista alemán, estaban siendo atacados por los hombres muertos que acababan de matar, lo que le valió a la batalla el nombre de ataque de los hombres muertos. Fritz Haber es el creador del proceso Haber-Bosch, que sintetiza amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, que se utiliza para fabricar fertilizantes, lo que le convierte en el responsable directo del bienestar de miles de millones de vidas desde principios del siglo XX. También es el creador de la guerra química y supervisó personalmente la muerte de miles de soldados en la Primera Guerra Mundial utilizando gas cloro. Su esposa se suicidó debido a sus acciones y, al día siguiente de su muerte, regresó al frente a pesar de todo. Las misiones católicas de toda California se asientan sobre terrenos consagrados, incluidas las iglesias, escuelas, cementerios y otras instalaciones modernas que las rodean. Muchos indígenas, esclavizados por los misioneros, los enterraron en fosas comunes sin marcar que probablemente todavía se encuentran a unos pocos pies por debajo del suelo de estos edificios. Cuando las personas se alineaban para ser decapitadas en una guillotina, peleaban para ver quién iba primero, ya que después de decapitar a más y más personas, la hoja se debilita cada vez más, lo que significa que si eras el último, lo más probable es que se necesitaran varios intentos para ser decapitado. El alcance de lo que pasó en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Vivo en una ciudad de 13.000 habitantes. Una ciudad muy pequeña en medio de la nada. A 300 metros de mi apartamento hay una casa en la que los oficiales alemanes mataron a más de 50 mujeres y niños. A otros 500 metros de allí, hay tumbas de soldados que lucharon en la guerra/diagonal después de la guerra contra los rusos comunistas. A 1 kilómetro de distancia también hay tumbas similares. A unos 100 metros de aquí hay una estatua de los soldados del ejército polaco durante la Segunda Guerra Mundial en honor a su muerte, entre dos apartamentos. Está en todas partes. El canal Rideau que une Ottawa, Canadá, con el lago Ontario en los Grandes Lagos, y por el río San Lorenzo hasta el Atlántico, fue construido a principios del siglo XIX por trabajadores irlandeses en su mayoría, y el proyecto estuvo dirigido por el coronel Baillie, de Inglaterra. Los mosquitos eran tan numerosos y transmitían la malaria que muchos de los trabajadores murieron y quedaron enterrados a lo largo de la ruta. Se desconoce el número total, pero se estima que fueron hasta 1000. Las señales estaban podridas desde hacía mucho tiempo y los lugares se olvidaron. El proyecto se topó con innumerables obstáculos imprevistos a medida que atravesaba pantanos y crestas rocosas y se prolongó más de lo esperado con enormes sobrecostes. El coronel Baillie fue llamado de nuevo a Inglaterra y enfrentó audiencias por los costos adicionales, pero fue exonerado cuando fue obvio que los cargos eran exagerados y falsos, dadas las condiciones enfrentadas y los obstáculos superados. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y se vio obligado a retirarse en desgracia, y no recibió elogios ni recompensa por sus logros. Esos irlandeses sin nombre se encontraban a lo largo de esa ruta hacia lo que ahora es la capital de Canadá. En la batalla de Trafalgar, aunque los británicos resultaron victoriosos, su comandante Lord Nelson cayó en la batalla. El cuerpo de Nelson fue luego conservado en un barril de brandy para el viaje de regreso a casa. Pero cuando el barco llegó al puerto de Londres, la tripulación ya había vaciado la mitad del barril. Salud. Hasta finales de los años 80 se creía que los bebés no sentían dolor, por lo que a menudo se les realizaban operaciones sin anestesia. En su lugar, los médicos utilizaban relajantes musculares que tenían un efecto paralizante para impedir que el bebé se moviera.
Esto significaba que, si bien no podía moverse ni llorar mientras los operaban, aún podía ver, oír y sentir todo lo que les hacían. Dejaré que esto se asimile por un tiempo. Un soldado británico llamado Henry Chandy luchó contra soldados alemanes en la Primera Guerra Mundial. Un día, un soldado alemán herido se le acercó. Henry apuntó con su arma al hombre, listo para disparar. El hombre se quedó allí parado en lugar de luchar, aceptando su destino. Tanday sintió que allí había algo diferente y no pudo atreverse a dispararle a la patética tropa que tenía frente a él. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera mirando, luego bajó el arma y dejó ir al hombre alemán. Ese soldado al que salvó era Adolf Hitler. Tal vez el genocidio más grande hasta la fecha ocurrió a manos de musulmanes que, según se informa, mataron a 400 millones de hindúes a lo largo de varias invasiones. El historiador musulmán firista, cuyo nombre completo es Muhammad Qasim Hindú Shah, nacido en 1560 y fallecido en 1620, autor del Tariki firista y del Gulsani Ibrahim, fue el primero en dar una idea del baño de sangre medieval que fue la India durante el gobierno musulmán, cuando declaró que más de 400 millones de hindúes fueron masacrados durante la invasión y ocupación musulmana de la India. Los supervivientes fueron esclavizados y castrados. Se dice que la población de la India rondaba los 600 millones en el momento de la invasión musulmana a mediados del siglo XVI. La población hindú era de 200 millones. En la India, los zoroastrianos colocaban habitualmente a sus muertos en lo alto de una estructura conocida como Dagma o Torre del Silencio. Allí, los buitres devoraban a los muertos y los devolvían a la naturaleza. Supongo que es bastante sombrío para nosotros. El gran problema, sin embargo, es que los buitres están siendo exterminados por comer carroña envenenada y no hay suficientes para consumir los cadáveres. Donde en el pasado un cadáver hubiera sido limpiado antes de que otra persona viniera a enterrar a su ser querido y todo hubiera sido más o menos higienizado, ahora se enfrenta a varios cuerpos en diferentes etapas de procesamiento. Entonces, el 5 de agosto de 1915, en la Primera Guerra Mundial, hubo una batalla conocida como el ataque de los hombres muertos. Básicamente, se ordenó a una fuerza de aproximadamente 7.000 alemanes bombardear las fuerzas rusas, 900, en la fortaleza de Osoviec con una variedad de gases, como bromo, cloro, etc. Dada la letalidad de dichos gases, cuando los alemanes se acercaron a la fortaleza esperaban encontrar muy poca resistencia. Sin embargo, la mezcla de esos diversos gases provocó mucho daño a los rusos, hasta el punto de que su piel comenzó a desprenderse de sus cuerpos. Literalmente parecían zombies. Se veían espantosos. Y de alguna manera, aún no estaban muertos. Tosiendo montones de sangre y pedazos de sus propios pulmones, los rusos no muertos contraatacaron, tomando a los alemanes por sorpresa total e infundiéndoles un miedo increíble. El miedo y el pánico que provocó esta carga hicieron que las fuerzas alemanas huyeran aterrorizadas, activando sus propias trampas y provocando numerosas bajas. Esta retirada permitió a los rusos supervivientes retirarse durante la clara vacilación de Alemania. En la Edad Media, el adulterio se castigaba a veces con un dispositivo que parecía dos pequeños rastrillos de metal sobre una bisagra. Los sujetaban a los pechos de las acusadas adúlteras y tiraban, y la presión obligaba a las puntas a cerrarse y lentamente arrancar todo el pecho de la persona. En algún momento de principios del siglo XX, Canadá masacró a decenas de millas de perros inuit. Mataron a tantos que no era raro ver montones de perros muertos en las aldeas inuit. Debido a que la ciudad se construyó por debajo del nivel del mar, todos los residentes de Nueva Orleans son enterrados en criptas sobre la tierra después de morir. Esta fue una lección aprendida a las malas en los primeros años de la ciudad, después de que los ataúdes enterrados y sus ocupantes resurgieran tras las frecuentes e inevitables inundaciones provocadas por las fuertes lluvias y los huracanes. Además, aunque creo que la práctica se ha interrumpido desde hace algún tiempo, la disponibilidad limitada de tierra dio lugar a una costumbre entre las familias más ricas de los primeros tiempos de Nueva Orleans, según la cual varias generaciones de muertos de las familias fueron enterradas en la misma cripta. Los pobres de la ciudad no eran considerados lo suficientemente especiales como para ser enterrados en la ciudad y tenían sus propios cementerios fuera de los límites de la ciudad.
Históricamente, cuando una familia adinerada sufría una muerte, su cuerpo era enterrado en uno de varios cajones de una sola cripta. Después de que hubiera pasado suficiente tiempo para que el cuerpo tuviera la oportunidad de descomponerse y quedara en restos esqueléticos, se abría un falso suelo en el fondo del cajón en el que se habían colocado inicialmente, lo que permitía que los huesos cayeran al suelo de la cripta. A continuación, se volvió a colocar el fondo del cajón para acomodar el cuerpo del siguiente miembro de la familia que murió. Este ciclo se repetía muchas veces, dejando el suelo de las criptas lleno de huesos entremezclados de varios parientes diferentes de distintas generaciones. Datos históricos y relacionados con la enfermedad, la tuberculosis podría volver y realmente no tenemos cura para ella, por lo que sería muy parecido a lo que ocurrió en el siglo XIX. Si te contagios de gripe ahora rara vez vas al hospital, al menos en los Estados Unidos, no sé sobre otras naciones, pero en la década de 1910 mató a un montón de personas. Y los mongoles solían lanzar víctimas de la peste por encima de las murallas de las ciudades en la Edad Media para expulsar a la gente. La condesa Elizabeth Báthory de Exed, una noble húngara que vivió en el siglo XVI. Báthory, a menudo apodada la condesa Drácula, y 4 de sus sirvientes fueron acusados de torturar y matar a cientos de niñas y mujeres entre 1590 y 1610. Las historias sobre Báthory rápidamente se convirtieron en parte del folclore nacional. Los victorianos tomaron fotografías de sus parientes muertos para que parecieran estar vivos. No era dañino, ni cruel ni atrocidad alguna, pero sí absurdamente espeluznante. Los asesinatos de Interkaifeck siempre me han dado escalofríos. Una familia entera asesinada, solo un par de huellas en la nieve que conducían a la propiedad. Se encontraron un par de objetos en la casa que no pertenecían a la familia. Algunos estudiantes franceses afirman saber quién lo hizo, pero no lo revelan. El planeta es lo suficientemente antiguo como para haber albergado numerosas civilizaciones más avanzadas que la nuestra y haber borrado por completo todo rastro de esas civilizaciones antes de que nuestra raza de humanidad existiera. En 1780, el antiguo cementerio de los Santos Inocentes de París fue cerrado por exceso de uso. En 1786, los cuerpos fueron exhumados y los huesos trasladados a las catacumbas. Muchos cuerpos no se habían descompuesto por completo y se habían reducido a depósitos de grasa. Durante la exhumación, se reconoció esta grasa que luego se convirtió en velas y jabón. En la Edad Media, la élite arrojaba a los pobres o a los invitados no deseados a pequeñas celdas de su castillo, demasiado pequeñas para tumbarse o sentarse en ellas. Luego dejaban que la persona muerta de hambre. Algunas de estas cámaras estaban debajo del baño del castillo, por donde salía la materia de las personas. En Baltimore, condado de Cork, Irlanda, en 1631, piratas argelinos y otomanos de África liderados por un holandés atacaron la ciudad y secuestraron a la mayoría de la población en un solo día y los llevaron de regreso a los estados berberiscos, o eran esclavos de galeras. Aquellos que no fueron capturados se fueron gradualmente y Baltimore fue esencialmente una ciudad fantasma por un tiempo. Imagínese estar en una ciudad y ver barcos que se acercan hacia usted, sin saber qué sucederá a continuación. A finales del siglo XVIII, un francés llamado Tararre sufría hambre eterna. Nunca se saciaba y, a pesar de que muchas representaciones lo mostraban así, se decía que tenía bajo peso. Durante un estudio científico, logró comer una comida preparada para 15 hombres. Se tragaba animales enteros, gatitos y cachorros. Intentaron curar su hambre, pero él se escapaba para comer comida de las cunetas. Lo atraparon tratando de comer cadáveres en la morgue, tratando de beber la sangre de otros pacientes y finalmente lo echaron cuando sospecharon que se había comido a un niño de 14 meses. Según Wikipedia, los procedimientos fracasaron y los médicos no pudieron mantenerse bajo una dieta controlada. Salía a escondidas del hospital para buscar vísceras en las cunetas, los montones de basura y las afueras de las carnicerías, e intentaba beber la sangre de otros pacientes del hospital y comer los cadáveres de la morgue del hospital. Tras ser sospechoso de comer a un niño pequeño, lo expulsaron del hospital. Iván Pavlov fue un científico que realizó horribles experimentos con perros, fue capaz de colocar una cabeza de perro en otro perro y mantenerlo vivo durante un tiempo determinado.
Según una investigación sobre la masacre de Sand Creek en 1864, cuando los Cheyennes y Arapaos cautivos fueron atacados, los cuerpos de 28 hombres, 105 mujeres y niños y bebés fueron mutilados. Los atacantes decoraron sus armas y gorras con partes genitales masculinas y femeninas y fetos. El poeta Coma Simón Ortiz lo describe así. Los pegué /diagonal en sus sombreros para que se secaran /diagonal con los dedos grasientos /diagonal y resbaladizos. Estos trofeos indios se exhibieron en el Teatro Apolo de Denver y en numerosos salones. Cuando los europeos llegaron por primera vez al Nuevo Mundo, accidentalmente propagaron enfermedades que mataron al 90% de la población de dos continentes, América del Norte y del Sur. Se considera que este fue un factor decisivo para que ellos lograran colonizar con éxito, mientras que los vikingos no, aquí hubo gente que luchó contra ellos. Cuando Abraham Lincoln fue asesinado, llevaron el cuerpo en un viaje de 100 millas e hicieron más de 20 paradas para que la gente pudiera verlo. El vicepresidente cubrió el cuerpo con maquillaje para que la gente no viera el análisis y perfume para que no oliera. El rey Leopoldo II se apoderó de 2.600.000 km2 del Congo como propiedad privada. Todos los africanos nativos que se encontraban allí fueron capturados y esclavizados para trabajar en plantaciones de árboles de caucho. Hasta 20 millones de africanos fueron asesinados en un lapso de unos pocos años. Josef Mengele, un científico alemán que trabajó en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, estaba tan obsesionado con los gemelos que los enviaba a su laboratorio. Se comportaba de manera muy amable, pero hacía experimentos terribles con ellos, como intentar sembrar a los dos juntos, intentar cambiar el color de sus ojos y otros experimentos horribles sin anestesia. La cara del clásico maniquí de entrenamiento de RCP no es simplemente una cara genérica diseñada para ese propósito, sino que en realidad está moldeada a partir de la máscara mortuoria de una niña desconocida encontrada ahogada en el río Sena en el siglo XIX. Es una triste ironía que haya alguien intentando revivirla casi cada minuto de cada día en algún lugar del mundo. El banquete de las castañas. El Papa contrató a 50 prostitutas para una orgía gigante. El Papa tiró un montón de castañas al suelo y se quedó mirando cómo las prostitutas desnudas las limpiaban. Después se anunciaron premios para quien pudiera terminar más veces en la noche. Por cierto, tenía 70 años cuando planeó esta orgía. El Papa Alejandro V era un completo loco. Tuvo aproximadamente 9 hijos ilegítimos con sus amantes, la mayoría de los cuales estaban casados, permitió que los colonos del Nuevo Mundo esclavizaran a los nativos y fue envenenado por su hijo. ¡Qué tipo tan loco! Hasta la próxima. Gracias por ver mi contenido.